Estimados televidentes, bienvenidos al nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite por Canal del Sur los días sábados a las 23 horas, domingos 13 horas y 20 horas, lunes a las 21:30 horas, después del noticiero central de Canal del Sur, y a partir del día martes se sube a la plataforma de YouTube, donde está toda la programación de Canal del Sur. En esta instancia vamos a sostener una interesante conversación junto a nuestros queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco, con un invitado ancuditano. Me refiero al señor Évar Pérez Muñoz, profesor de educación básica de la Escuela Normal de Ancud, licenciado en orientación educacional, estudios de cultura tradicional chilena, profesor de las escuelas básicas rurales, Pauldeo, Catrumán y Kilómetro 25, y además de la escuela anexa de Ancud, coordinador de actividades extraescolares, secretario general y director de educación de la Corporación Municipal de Ancud, gestor de múltiples actividades culturales en Ancud y Chiloé en general, y a partir del año 2015 goza de su descanso como jubilado. Estimado Jorge, iniciemos el diálogo con don Évar Pérez. Muchas gracias, Boris. Muy agradable esta visita, tenerlo acá en el programa de Mediodía a Medianoche, don Évar. Muchas gracias. Bueno, yo quiero mostrar este librito, porque a lo mejor voy a basar la conversación o las preguntas en torno a este libro, que yo tuve la oportunidad de leerlo un poquito más que ella, porque se lo pasó a Carlitos, pero yo me quedé con él y lo pude leer algo. Yo se lo quité a él porque a lo mejor puede quedar para mí. Hay una introducción, don Évar, donde usted manifiesta que dice: nunca he sido poeta, pero que sí le gusta escribir, porque acá se ven como que hay bastante escrito y de poemas, ¿cierto? Sobre sus pensamientos, sobre sus vivencias, y todo dice escrito a su manera, ¿ya? Sí. Después, en la parte final, le entrega un mensaje que yo encuentro que es muy importante, que dice que hay que saber querer, pero lo importante es quererse. De este libro, Creaciones, Escritos y Reflexiones de un maestro chilote. Este maestro chilote va a ser siempre un continuador, un eterno educador. A ver, debiera ser así. Cuando digo debiera ser así, nada asegura que sea siempre un educador. Hoy día hablar de maestra y maestro en Chile ya casi no se usa. Es un término que está en retirada, no solo como palabra, sino que como hecho profesional en sí. Hoy día el profesor, a quien ya no se le llama, repito, casi educador, el profesor está sometido a una serie de, no sé si llamarlo presiones, pero miradas de todo tipo. No digo que antes no haya sido así, también, pero como el educador de mis tiempos, me refiero al momento que yo fui formado por los años 69 al 71, y luego casi 45 años trabajando, a nosotros siempre se nos dijo, cuando recibimos la formación, que toda maestra y todo maestro debía necesariamente ser parte de la comunidad donde iba a tocarle trabajar. Por lo tanto, la escuela era una parte del día, y los niños eran una parte de esa comunidad. Por lo tanto, esas miradas a veces extrañas o acusatorias que hoy día se hace hacia los profesores, antes era más difícil porque el maestro estaba en todas, por lo tanto era parte de, no estaba en la periferia, no estaba afuera del mundo de la comunidad. Y cuando digo comunidad, para mí comunidad es algo mucho más estrecho, más cercano, más uno para todos y todos para uno, que hablar de sociedad. Para mí son planos distintos. Y el maestro era eso, parte de la comunidad. No digo que hoy día no haya ese maestro, pero cada vez son menos. Porque la sociedad hoy día le pide otra cosa a los profesores. Le pide rendimiento para las pruebas, los resultados académicos, las notas, los puntajes. Y con los puntajes después se estandariza, claro, y también se estigmatiza. Claro, tú fuiste, como dices tú, maestro en varias escuelas
rurales. ¿Y cómo has visto tú, o cómo ves, o cómo viste la diferencia que hay entre un alumno rural y el que está en la ciudad, en cuanto a la visión de mundo, en cuanto a la posibilidad de aprendizaje, a las condiciones materiales en que vive? En el mismo sentido de lo que estamos conversando, porque los niños de nuestros campos chilotes, antes y ahora, sus miradas, sus gestos, sus risas, sus llantos, su trabajo como parte de la familia, podemos llamarlo trabajo, pero todo se hacía como jugando, como se decía en el campo. Y hoy día sigue siendo así también, pero la vida de los niños de hoy en nuestros campos es más rápida. Por diversas razones, todo el mundo corre por todo, para cumplir los horarios, y después de un horario hay que hacer otra cosa. En aquellos tiempos se emprendía una tarea o una actividad o una acción y duraba hasta que se terminase nomás. Correcto. Si era necesario prolongarla al otro día o la otra semana, o se suspendía por un par de días y luego se retomaba. Hoy día no. Hoy día no. Y en los colegios también, a los niños se les pide algo para mañana y tiene que ser para mañana. Y la excusa casi no cuenta, porque hay que avanzar, pues. Hay que avanzar porque los programas hay que pasarlos, porque luego van a venir las pruebas de medición y van a ser sobre los contenidos de los programas, y los niños tienen que haber logrado lo que antes llamábamos objetivos. Hoy día no son objetivos, hoy día son dominios, y el que no tiene los dominios se queda en la saga. Yeah. Y pasa a ser parte de los perdedores, el que no tiene las competencias. Dominios para ser competente, se dice hoy día. Antes se decía hay que educarlo para que sea una buena persona. Hoy día no es así. Por lo tanto, no se puede perder tiempo. Y los maestros están presionados por eso, los profesores están presionados por eso, porque si no logran los dominios y las competencias, vuelvo a repetir, los niños van quedando a la saga, y quien se queda a la saga luego pasa a la banca, si acaso. Claro. Y eso es lo que a mi juicio marca la diferencia. La pregunta que haces, Carlos, o el comentario que haces: ¿habrá diferencia entre los niños de antes y ahora? Creo que el tiempo agitado que nos toca vivir a partir de las últimas 2 o 3 décadas y lo que vendrá hace que el ritmo de la vida sea más apresurada, y los niños no están ajenos a eso. Por eso a nosotros se nos decía, el maestro tiene que ser parte de la comunidad dentro de los cuales van a estar los niños. No se decía los niños trátenlos aparte, dentro de los cuales van a estar los niños. Por lo tanto, eso involucraba todo. Claro. Todo, absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil que hubiera en la comunidad, lo festivo que hubiera, si había que llorar porque se murió un vecino, toda la comunidad suspendía sus labores. Hoy día no, con suerte, si acaso una tarjetita, si es que, o si lo sabemos después, un llamado telefónico. Como antes estos medios no existían, claro. Entonces, era la presencia física, era la palabra, era ¿cómo decirlo? Era el apretón de manos, era el abrazo. Hoy día es casi todo por correo. Claro. WhatsApp. WhatsApp. En educación hay mucho que hablar, mucho que conversar, es muy amplio. Tuvimos la visita acá de Sebastián Jans, gran maestro de la Gran Logia de Chile, y coincide en parte con lo que tú estabas manifestando, que ya se ha perdido incluso el respeto por el profesor. Tú manifiestas acá también en tu libro, dices que el respeto y la consideración ciudadana hacia los maestros ya no es la misma de antes. ¿Podemos recordar un poco también cómo fue esa formación normalista tuya y ese cambio de paradigma de la educación que tú estás mencionando también? Quizás se debe a este sistema municipalizado, quizás fue un error notable de quienes gobernaban en la época. Deshacerse de la... A mí me tocó, claro, la enseñanza normal, y no solo la escuela normal de Ancud, todas las escuelas normales tenían el mismo... Tú le das mucha importancia, que dice sí. Profesor normalista. Sí. Hay una diferencia. El sello, sí. Porque la formación era con una especie de voz al unísono de todas las profesoras y profesores que nos formaron a nosotros.
los- los- la mater maestra, por decirlo de alguna forma, el discurso era igual, venía igual de todos los profesores y profesoras. Y el énfasis se ponía en tratar bien a la gente, estar con la gente, atender las necesidades de la gente, hacerse parte de ella y sumarse para buscar las soluciones a lo que se pudiera solucionar. Entonces, y eso arrancaba desde la escuela, porque en la escuela se tejía esa relación con los apoderados, que no se llamaban apoderados en aquel entonces, eran los padres de familia. Después se pasó al concepto de apoderado, que es el que se maneja hoy. El padre de familia era un concepto distinto, porque ahí había una relación distinta, Claro. de trato, de responsabilidad, de conversación, de compartir, de soñar y de hacer las cosas juntos. En Catrumán recuerdo, de la escuela que recordaba, Carlos, recuerdo claro que en aquel entonces para ir por la península no había las facilidades de ahora. O se iba uno en lancha o a caballo hasta Quetalmahue y de ahí a pie para la península. No había otra manera. Ya. Por lo tanto, para venir a Cuba a llevarse las provisiones para la alimentación de los niños, que era solo el almuerzo, en ese tiempo no había desayuno en el colegio como es ahora, estaba el puro almuerzo, entonces había que hablar con los padres de familia, nos faltaba quien tenía una lancha o un viaje próximo, y a él se le encargaba, en el caso mío yo pasaba a la oficina de la Junta de Auxilio, va a venir fulano de tal, mañana o pasado si el tiempo lo permite, para que le entreguen los alimentos. Y así se hacía. Pero luego si se acababa parte de aquello, del stock de la despensa, y no había forma de cruzar porque nadie tenía viaje pronto o el tiempo no lo permitía, el oleaje de la cruzada acá no lo permitía, entonces nos quedábamos sin. Entonces yo le decía a los niños, mañana vengan premunidos de su canastito, gualato o el palde, y en el recreo largo nos vamos a ir a la playa a mariscar. El recreo largo, porque en ese entonces uno programaba su trabajo, que si empezaba a las 9, podía estar hasta las 4 o las 5, nadie hacía reparo por eso. No podía hacer menos, sí, que cumplir con el horario correspondiente. Pero el recreo largo normalmente eran unas 2 horas. Y como la playa estaba cerca, nos íbamos a la playa, todos los niños, sacábamos almejas, sacábamos ostras ahí, navajuelas, y teníamos al otro día parar la olla, como se dice en buen chilote. Y solucionamos el problema. Hoy día eso no se hace. Una, porque los horarios no lo permiten, porque los sistemas de supervisión no lo permiten. ¿Cómo lo hacemos aquí en Chiloé si un profesor programa una clase en la playa, cómo viven los mariscos, las corrientes del mar, sube, baja? ¿Cómo, y ya no sale tanto marisco. ¿cómo lo programamos si no tenemos certeza si al otro día lloverá o no lloverá? Y además que hay que tener el permiso correspondiente hasta de la superintendencia, porque entre tanto podría caer una supervisión y al director o al colegio se le abre un proceso administrativo que puede terminar en una multa para el sostenedor. Entonces todo eso hace que el sistema de hoy sea, no digo diametralmente distinto, pero no es como antes. Tampoco no digo que no sea permisivo, pero es demasiado rígido. El profesor tiene casi nada de libertad. No obstante que se le dice, pero usted tome decisiones. Claro, pues los canarios dentro de su jaula también son libres. Claro. Entonces, Obviamente. se complica un poco el tema. Pero, en fin, hay que lidiar con eso. Eva, una consulta. En relación a la formación de los profesores actualmente, los normalistas, desde mi punto de vista, mis padres ambos fueron profesores normalistas, da la impresión de que eran personas que ingresaban a la escuela normal por vocación absoluta, pero en nuestros tiempos, estoy hablando a contar de los 80 para adelante, la gente ingresa a pedagogía porque no le alcanzó el puntaje para otra carrera, que fue lo que se dio en ese tiempo, y el que le dio el puntaje estudió pedagogía y empezó a hacer clases, pero la vocación como educador yo creo que se perdió en ese sentido, y también tienes razón en el sentido de que el momento que vivimos, la sociedad en que vivimos, la inmediatez hace perder mucho de la educación a los niños para formar buenas personas. No te da como el tiempo, entre comillas. No, sin duda, a nosotros se nos decía
Claro, la gran mayoría llegaba con vocación, pero estoy hablando yo de los alumnos mayores que comenzaron a ingresar a la enseñanza normal en los últimos años de las escuelas normales. A partir del año, en el caso de Ancud, a partir del año 50 en adelante, entró el primer curso de varones, por ejemplo. En otras escuelas comenzaron un poco antes, pero no tan antes tampoco. Recordemos que las escuelas normales funcionaron desde el año 1842 hasta el 73, o sea, 131 años, que son bastante, ¿ya? Pero de esos 131 años, los estudiantes que llegaban a estudiar para profesores llegaron en las últimas décadas. Yeah. Los primeros estudiantes que ingresaban a las escuelas normales eran niñas, o sea, lo que hoy día es séptimo año. Por lo tanto tenían 12 años, 13. Eran niñitas, por lo tanto estaban 6 años más los 3 años de enseñanza profesional de práctica. Estamos hablando de 9 años para ser profesor o profesora, o maestro o maestro. Hoy día son 3 años, creo que ahora son 3 años y medio, una cosa por ahí, o 4. Ahí ya hay una diferencia. Pero a nosotros, respecto de la vocación, se nos decía: el que no tiene vocación no debe ser maestra y no debe ser maestro. Y si un compañero o compañera de curso llegaba ya un poco mayor, 17 o 18 años, estoy hablando de los últimos tramos, repito, y fue ahí porque no pudo, el puntaje no le alcanzó para alguna universidad, no pudo cumplir sus sueños, pero me queda la posibilidad de ser profesor. Varios decían aquello, por lo tanto no era su vocación, pero yo le aseguro que no pasaban 15 días y estaba convencido que había elegido la mejor profesión del mundo, porque ese era el trabajo de los profesores, transformarle su supuesta frustración en una vocación convincente, y eso era lo que desplegaba después. Hoy día, claro, en el gobierno anterior del actual presidente de la República, recuerdo que se ofreció gratuidad para quienes quisieran estudiar, no obstante los puntajes, etcétera, becas, pero eso no remedia el tema de la vocación. Claro. No, la vocación es otra cosa, que emana de las profundidades del alma, de la convicción, de la visión, de la búsqueda, de los afanes, del hacerse cargo de. Claro. Hoy día no digo que eso no ocurra, pero es como más ligero. Bueno, si el niño no pudo, ¿qué le voy a hacer yo? También es cierto que el profesor sigue siendo, igual que ayer, el asistente social, el psicólogo, el que remedia esto, remedia lo otro. Los niños sigue siendo eso. Antes también lo fue, también lo era. Entonces, ante eso, la pregunta que uno debe hacerse, yo por lo menos me la hacía permanentemente: ¿a qué otro profesional se le pide que se haga cargo de tantas cuestiones que llegan a la escuela desde el interior de cada niño o cada niña? No, cada uno hace lo suyo. Y hasta los que forman hoy día los profesores, a la pregunta, comentario suyo, Boris, en las universidades los académicos llegan a la sala, hacen su cátedra y se van. ¿Qué pasó con lo que dijo? Después se hace la prueba de evaluación o el examen correspondiente y se acabó. Antes no era así. A nosotros nos tocaba que llegaban los resultados de las pruebas, se le entregaba a cada uno y se comentaba el logro de cada uno en el puntaje obtenido en su examinación. Y se generaba todo un diálogo. Cuando se nos daba un trabajo que había que exponer delante del curso, la profesora de orientación, recuerdo, ella reparaba desde el momento que le decía: Juan Pérez, le toca a usted pasar a disertar. Ella reparaba hasta en la forma de pararse, cómo se paró la alumna o el alumno, el estudiante, cómo caminó, cómo se paró delante y cómo comenzó a hablar. Iba haciendo las observaciones de todo aquello. Decía, una maestra y un maestro, cuando se para seguro. Cuando camina seguro. Cuando va a hablar, no titubea. Claro, eso es cuando uno ya tiene más recorrido, bagaje. Porque entendamos que cuando uno es estudiante, claro, sí, tiene algunas timideces. Pero en el conjunto de la búsqueda de el posesionar de vocación a las personas que estudiaban para maestras y maestros en ese tiempo,
la vocación era fundamental. Y no estaba permitido repetir, ¿eh? No. Si por alguna razón un estudiante no podía sortear el año escolar, al año siguiente no podía ingresar. Porque no podía repetir una persona que aspiraba a ser maestra o maestro. No, tenía que esforzarse. Y los profesores ayudaban. Por eso es que los internados resultaron fundamentales. Los internados no era para tener encerradas a las niñas, era porque dentro del internado ocurría la otra parte de la formación, que tenía que ver con el cumplimiento del deber, con las disciplinas necesarias, que acompaña, la disciplina que acompaña a la vocación, para el ejercicio de la profesión. Claro. No es esta disciplina de lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que se debe y lo que no se debe. También, pero eso se practicaba. Por lo tanto, hoy día no, los alumnos que estudian para maestra o maestro, profesor, profesora, cada uno llega como puede, de donde puede. Claro. Y Además de tu actividad docente tan larga en el tiempo, se ha despertado una vena a ti artística. Hemos conocido poesías que tú has elaborado. Lo llama creaciones. Claro. ¿Qué te llevó a esa actividad? ¿Tuvo también relacionada con la enseñanza normalista o nació solamente de tu personalidad? No, la enseñanza... Perdón, porque Sí. conociendo a don Evar, muchos años trabajando en educación, no sabíamos que tenía esa beta artística, poética. Muy bien. Lo que pasa es que yo creo que todos llevamos algo en el interior que si no se estimula, no se desarrolla, no aflora. Reconozco que pudo haber sido mi caso, porque cuando yo descubrí que podía escribir con facilidad, no solo lo comencé a ensayar, sino que fue una práctica diaria. Tenía muchas cosas escritas. ¿Por qué digo que es una parte? Porque la otra parte pasó por una frustración mía. Yo tenía muchas cosas arrancando de las experiencias vividas. Yo viví en Aníbal Pinto y esa casa se quemó por completo. Ahí no rescatamos nada, absolutamente nada. Y yo tenía mi biblioteca acumulado de esos años, el tesoro más preciado era tener un stock de diapositivas. Ya. La diapositiva era lo mejor que Era uno lo podía top tener, en ese claro, tiempo. para salir a investigar, a conversar, grabar, y mi grabadora con los cassettes. Bueno, había muchas cosas escritas que yo tenía, algunas por terminar, otras estaban a medias, y después con ese hecho como que un velo negro se instaló y no quise saber, pero con mi subconsciente. No que lo rechacé conscientemente, no, desapareció. Pero pasó el tiempo y el velo negro se transformó en una cortina que se corrió sola, y yo ya estaba en los últimos 15 años, tal vez por abandonar el servicio. Dije, bueno, tengo que retomarlo, porque es mi responsabilidad no dejar ahí, porque después a nadie le va a servir algo que no quede como que tú lo puedas leer o lo puedas escuchar. Así que esto que yo tendría una especie de arte escondido que luego lo desarrollé, y la escuela normal sí me ayudó, porque yo tuve la suerte de ser alumno de Mauricio Laparra en el grupo de teatro de la escuela normal. Y si el teatro le sirve a los niños y a las niñas, es precisamente para echar a volar todo aquello que hay dentro, y que si no se estimula, como digo, desaparece. O uno no sabe que lo tiene, que fue mi caso. Fue mi caso. Yo cuando miro para atrás me digo, ¿en qué momento me sentí seguro, me paraba adelante a hablar, decía lo que pensaba, lo que quería, lo que se podía hacer? Porque cuando estudié enseñanza secundaria en aquellos años, no era así, yo no era así. Era el alumno calladito del curso. Con suerte respondía lo que los profesores me preguntaban, o cuando me interrogaban. Claro. Pero no era el que espontáneamente levantaba la mano para. Eso afloró en la escuela normal, y eso se lo debo a Mauricio Laparra, entre otros. Lo digo porque así fue. Perfecto. Así fue. Usted no vaya a preguntar porque el director por lo tanto, lo me describí. está señalando que termine, porque vamos a ir al corte, así que No hay lo vamos a problema. dejar. Por lo tanto, lo de escribir, para terminar, Carlos, con el comentario tuyo, lo de escribir efectivamente es parte de mí. Y reconozco no tener mucha dificultad para desarrollar las ideas
que pasan por mí, los sentimientos que hay, porque entre paréntesis, a mi juicio, ideas sin sentimientos, sentimientos sin ideas son nada. Claro. O le falta lo fundamental, el piso de donde arranca. Dice Aristóteles por ahí, todo aquello que llega a la mente necesariamente antes ha pasado por los sentidos, Claro. ¿verdad? Y yo creo que hay mucha razón, no solo filosófica en eso, sino que efectivamente cuando uno se revisa con calma, lo que estoy pensando, lo que estoy reflexionando, de dónde viene, de dónde, con qué carga viene. Y eso lo trato de exteriorizar en mis escritos. Hay otros por ahí que están por la mitad del camino. Muy bien, estimados televidentes, vamos a hacer un breve corte para seguir esta interesante conversación con nuestro invitado, don Edgar Pérez, desde Canal del Sur, nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos y volvemos.